Sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Amanda Navichoque y les acompañaré en este tema tan importante y tan actual como lo es el retorno a clases presenciales. Un tema muy controversial, un tema que causa incertidumbre en la población guatemalteca, pues hace 2 años se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, en donde se implementó una modalidad virtual, cosa que marcó una gran diferencia en el país, pues no todos estábamos preparados para dicho cambio y hoy pues nos vemos nuevamente en una situación controversial en la que pues muchos están de acuerdo y muchos no. Pero no estoy sola en este tema, hoy me acompañan dos figuras muy importantes. Marta Paz, bienvenida. Gracias, Amanda, sean bienvenidos a nuestro podcast. Como bien lo mencionabas, hoy vamos a tratar un tema muy importante como lo es el regreso a clases, y qué mejor que hacerlo con una invitada especial como lo es María Ábalos, que ejerce la docencia en San José Pinula. María, bienvenida. Gracias por la invitación, qué privilegio poder estar hoy acá con ustedes compartiendo de este tema tan importante que es el regreso a las clases presenciales y pues todo lo que esto abarca como docente, mi punto de vista, la relación con los alumnos, con los padres de familia que son súper importantes, entonces gracias por la invitación. En efecto, la importancia que tienen, y es por ello que podrías comentarnos cómo lo han tomado los padres de familia este retorno a clases. Uy, yo creo que este tema, bien decían ustedes, crea un poquito de controversia porque pues veníamos de 2 años de trabajar en casa, los papás se pusieron en el lugar del docente como tal, de ver lo que implica estar en clases, ahí sí que sobre todo las mamás, ¿verdad? Entonces creo que este tiene el punto de vista de padres positivo y negativo, ¿verdad? Porque vemos a los papás que ya querían como de alguna manera dejar ese papel de maestro en casa y que ya los alumnos pudieran tener el contacto con la maestra ya no a través de las pantallas, ¿verdad? Y muchos papás dijeron sí, sin dudarlo, al regreso de las clases. Sin embargo, también se encuentra dentro de todo este contexto un punto de vista un tanto negativo, digámoslo así, o no, tal vez no negativo, sino de precaución, porque hay papás que sienten como ese temor todavía de poder darle banderazo a su hijo que vaya al colegio. Entiéndase que hay en las familias, hay casos de enfermedades crónicas como cáncer o diabetes, ¿verdad? Entonces me encontraba en este caso donde un padre de familia me hacía mención de que sí tenía mucho temor al poder enviar a su hija al colegio, porque me decía, ya nos dio COVID, mi abuelo estuvo muy enfermo y que ella regrese y que sea foco de contagio para mi familia, entonces sí me preocupa. Entonces, como les digo, tenemos padres de familia que aceptaron muy bien el regreso a clases, pero también tenemos padres temerosos por la salud de no de ellos precisamente, sino de abuelos o papás, ¿verdad? Entonces, es un poquito conflictivo esta parte de la aceptación de padres de familia. Perfecto. Y cuéntanos, en cuanto a los niños, ¿cómo ves la reacción luego de 2 años de no convivir con ellos, ni ellos con ustedes como docentes? ¿Cómo ves la reacción? Vean, el primer día que dentro del colegio se dieron las clases presenciales, nosotros como docentes pues a la larga estamos acostumbrados a ver a nuestros alumnos dentro de una pantalla, entonces, ¿qué le conoce uno al alumno? Solo el rostro. Y ya cuando llegaron al colegio la primera impresión fue, fulanito es usted, o sea, qué grandote está, o me lo imaginaba más grande o más Correcto. pequeño, ¿verdad? Entonces fue muy, muy aceptable. En el colegio pues sí hicimos una bonita bienvenida para nuestros alumnos y yo creo que todos nos recibimos bien, alumnos como docentes, fue qué bueno vernos, no abrazarnos porque pues hay protocolos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero sí fue muy grato el reencuentro de, ay, usted es la Miss que me da esta clase, o ay, Miss, qué bueno conocerla. Entonces sí fue muy grato. La verdad es que tanto de los alumnos como de nosotros como docentes, les puedo hablar de mi punto de docente, fue como un respiro de ya los tengo acá, ya los puedo Correcto. conocer, ya el sabor a la docencia se le va sintiendo de nuevo como era antes, ¿verdad? Entonces fue muy grato, muy grato. Exacto, y tú hablas de esa convivencia, ¿verdad? Es muy importante para los niños, máxime cuando son pequeños, que ellos convivan con sus demás compañeritos, porque
En este tiempo de pandemia, el área de la psicología también ha afectado mucho a los niños y adolescentes también. ¿Cómo fue esa convivencia, el primer encuentro en la clase con los niños? Sí, mencionaste algo súper importante, que dentro de todo lo que está afectando en la pandemia, una secuela es el área social en nuestros niños. Recuerden que los primeros años de escolaridad de nuestros pequeños se desarrollan muchas habilidades y en una de ellas pues es el área social. Entonces, si nos ponemos o nos hacemos un recuento o nos vamos atrás unos años, cuando entraban los niños al colegio, entraban llorando y se agarraban de la puerta y era no. En esta pude observar que no fue así, sino las mamás melancólicas de, ay, mi hijo va a quedarse solo, ¿verdad? Dentro del salón de clases les voy a hablar del área donde yo estoy, tengo a cargo los niños de preparatoria y fue como de Miss, ella es fulanita, pero en la pantalla, en la compu dicen ellos, en la compu se ve muy diferente, ¿verdad? No se conocían como, a pesar de que ya teníamos 4 meses de estar conociéndonos a través de las pantallas, no se identificaron al inicio, ahora fue como de, tú eres tal persona, sí. Y ya luego empezaron a desarrollarse sus habilidades sociales. Ya hubo el apego de ese amigo, la convivencia dentro del salón de clases, el famoso, Miss, no tengo sacapuntas, le puedo prestar a fulanito. Entonces sí, yo creo que nuestros niños sí dieron gracias por ese contacto que tienen con las personas, ¿verdad? De su misma edad. Correcto. Porque en casa, estaban acostumbrados de que mamá estaba siempre a la par. No era como de esas risas o esa convivencia con niños de su edad. El apego o el desprenderse de mamá les costó un poquito, pero encontraron a un amigo. Y es impresionante el cómo a la hora de la refacción ustedes pudieran escuchar el ¿qué trajiste hoy? O el vamos a comer. Entonces creo que a ellos les fue muy ameno sobre todo esa actividad social, ya la necesitaban. Y el encuentro sí fue bastante melancólico para uno de docente porque ya tenés a tus alumnos dentro del aula y ya conviven, ya son amigos, ya juegan juntos en el recreo. Entonces sí fue muy, muy amena ese reencuentro también. Muy bien, Miss. Pero desde el punto de vista laboral, ya dejando a un ladito la convivencia y todo, ¿cómo estás manejando la situación laboral? Obviamente el cambio de este trabajo fue bastante radical también, me imagino, porque ya estabas acostumbrada a estar frente a tus alumnos, utilizar la pizarra, etcétera, mientras que anteriormente estuvieses utilizando como herramienta principal una computadora, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo estás manejando tú esta situación actualmente? Para el docente es todo un reto el regreso a clases porque no solo se trata de los niños dentro del salón, sino ahora se está trabajando de forma híbrida según las órdenes que da el Ministerio de Educación. Y dentro de la manera virtual, pues estás acostumbrada a que es tus alumnos, Zoom y tú. Exacto. Y Zoom te da 1000 herramientas para poder utilizar. Los niños levantan la manita si quieren hablar. Dentro de ya el método híbrido, es un reto para el docente. El docente se tiene que partir a los alumnos que están en casa, a los alumnos que tienen en el salón. Es un reto como docente porque implica el poder tener diferentes metodologías, ¿verdad? Porque cuando estás virtual, pues solo implementas uno y haces una presentación en Point y ya. Correcto. Y ahí, dentro de la manera híbrida, tenés que planificar para los que están virtuales y planificar para los que están presenciales, dejando que presenciales algunos van a un ritmo y otros van a otro ritmo. Correcto. Entonces a veces nos encontramos en este punto de que como docentes tenemos que prestar oído a los que están en el salón y oído a los que están en casa. Y aquí entra un poquito de controversia con los padres de familia porque ellos empiezan, digamos, los que están en forma virtual, que ya no se les presta tanta atención como antes, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo del docente ha cambiado. Yo creo que la pandemia vino a cambiar muchos trabajos, muchas rutinas.
pero la del docente sobre todo. El docente instruye, el docente se acopló a trabajar de manera virtual y ahora nos tenemos que acoplar a trabajar de las dos maneras, ¿verdad? Entonces es un reto bastante complicado. Dentro del establecimiento donde yo estoy, estuvimos en capacitación antes de que los niños regresaran al salón de clases, porque uno tiene que tener tácticas hasta para poderles hablar a ellos o decirles, mi amor, ahorita voy a dar instrucción a los que están en casa y luego regreso a los que están aquí, ¿verdad? Y siempre vamos a tener, pero es mi turno. Entonces, sí requiere de una capacitación, de una preparación de uno como docente para este nuevo método que es el método híbrido, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan, sí ha sido todo un reto el trabajar la docencia de esta manera, sobre todo pues en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Venimos de tener a todos nuestros alumnos en el salón y de la nada se corta y todos en una computadora. Pasa el tiempo, nos acostumbramos porque sí, el ser humano se acomoda siempre a una rutina. Correcto. Y nos mueven la rutina para poder tener estas dos maneras, ¿verdad? Entonces sí ha sido un reto. Cuéntanos, Miss, y en el caso de los niños que están todavía en casa recibiendo clases, para la calificación de tareas, ¿ellos te mandan al colegio las tareas físicas o te la están enviando todavía en forma de fotografía o video? Ese es otro punto, buen punto este, pero fíjense que en parte de la capacitación que nosotros recibimos, nos dijeron que era adecuado que ellos siguieran trabajando a base de plataforma. Entonces imagínense, es una carga más, no carga, sino una estrellita más de trabajo al docente. ¿Por qué? Porque calificas presencial y encima tenés que manejar una plataforma. Doble trabajo, definitivamente. Pero pues todo se hace ameno cuando uno siente la satisfacción de poder estar instruyendo, ¿verdad? Pero sí, es doble trabajo el que el docente está llevando ahora. No, y definitivamente aquí podemos tocar el tema de la vocación también, Claro, porque sabemos que muchos docentes tiraron la toalla. Sí. Desde que inició la pandemia y se activó la modalidad virtual, muchos docentes tiraron la toalla porque no se sentían preparados. De hecho, nadie estaba preparado, pero no se quisieron enfrentar al cambio, no quisieron como que prepararse para ese nuevo reto y tiraron la toalla. Entonces creo que es muy admirable el trabajo del docente que todavía está llevando a cabo su profesión, está ejerciendo su profesión, porque definitivamente tiene la vocación. Y esta palabra vocación encierra un sinfín de cualidades, de virtudes, porque se requiere de mucha paciencia, de mucha entrega, ¿sí? Entonces es muy admirable, de verdad, por mi parte te felicito porque todavía estás ejerciendo esta tarea tan importante. Estás contribuyendo a la educación de Guatemala a pesar de los retos, a pesar de todo lo que se ha puesto en el camino, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante gratificante, bastante admirable el que cada docente está realizando con el hecho de tener doble trabajo. Y algo, solo antes, algo que Amanda decía es de implementar la tecnología dentro. Muchos de los que abandonaron o tiraron la toalla fue porque no se encontraron o no sabían usar una computadora, pero muchos no sabíamos usar Zoom y aprendimos. Entonces, realmente la vocación y la pasión por la educación te lleva a aprender a buscar nuevas técnicas y pues los que estamos aquí, los que seguimos es por eso, ¿verdad? Porque queremos dejar una buena semilla en la educación de nuestro país. Así es. Y justamente eso te iba a comentar, o sea, la tecnología fue un punto de dificultad para todos, o sea, fue para docentes, para alumnos y para padres de familia, porque en muchos casos en una casa no había un computador, o sea, utilizaban su teléfono, y para muchos padres de familia no era como tan accesible el internet. No sabían entrar a Zoom, no sabía cómo se utilizaba la plataforma porque no era algo que era de la vida cotidiana. Entonces, sí fue un reto la tecnología para todos. O sea, tuvieron que actualizarse definitivamente, ¿verdad? Ese tema de la actualización fue para todos, para alumnos, maestros y padres de familia, ¿verdad? Sí, y otra cosa que también hizo hubo mucha deserción por ese punto, porque muchos no contaban con una computadora o incluso el internet, que era muy importante, que estuvieran recargadas
los artículos, ¿verdad? Para que pudiesen recibir las clases. Entonces sí fue un trabajo de ambos, pero sí, Por se supuesto. reconoce el trabajo del docente porque Máxime tú que dices que trabajas para niños que están en la edad más importante del crecimiento y su desarrollo intelectual, ¿verdad? Entonces, también nos gustaría, Mari, saber un poco sobre los protocolos. El Ministerio de Educación ha hecho los protocolos para que se pueda reaperturar las clases. ¿Cómo lo están manejando? Sí, claro. Dentro de toda esta reapertura de clases presenciales, pues no es solo de ya, se dio el banderazo y vámonos. No. Cada centro educativo tiene que cumplir con ciertos protocolos, lineamientos que el Ministerio de Educación está dando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos? Cada centro educativo, privado y público, tiene que tener, primero, dada la base o la cantidad de alumnos inscritos, tiene que tener el área donde van a estar. Miren, para poder un centro educativo reaperturarse, tienen que, primero, el director o como dueño como tal, tiene que prepararse en la estructura. Tu colegio tiene que estar a base a la cantidad de alumnos inscritos. ¿Por qué? Porque cada salón tiene que cumplir con un distanciamiento, ¿verdad? O sea, no podemos llegar todos y ya, vámonos a las clases al colegio y es momento. No, tienen que tener su distancia. El Ministerio de Educación pide que se entregue un informe escrito cada centro educativo. Entonces, este centro educativo se empieza a preparar con su informe, estructura, que dentro del salón de clases esté adecuado a la base de alumnos que tiene que tener cada escritorio o mesita que se utilice señalización, ¿verdad? En este te puedes sentar, en este no. En el centro educativo tiene que estar señales como de utiliza tu mascarilla todo el tiempo, aplícate gel. El centro educativo tiene que tener una área de aislamiento. ¿Y eso qué quiere? O sea, ¿qué quiere decir? Tiene que tener es como un tipo de enfermería, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, importante esa parte. Porque cada niño que presente algún síntoma de gripe o algo así, se aísla completamente. Tiene que aislarse. Ajá. Luego, pues en cada municipio o área rural o urbana, pues hay autoridades, en este caso son las supervisoras. Ellas se encargan de visitar cada centro educativo y ya cuando ven que el centro educativo cumple con todas las normas que el Mineduc pide, uh-huh, ya se da la firma y ahí empieza otro proceso. ¿Cuál es ese proceso? Se les manda un consentimiento a los padres de familia para ver si ellos se comprometen, a que no enviar a los alumnos enfermos. Ya sea una pequeña moquera o el niño estornuda antes de salir de casa, no puede llegar. Entonces, las autoridades dan la firma y ya se empieza, todos esos consentimientos pues van archivados también a la supervisión. Y así es como es una parte de los protocolos que el Mineduc pide, ¿verdad? Y importante, dentro de cada centro educativo deben de haber comisiones. Pues siempre las han habido, ¿verdad? Correcto. Pero en este tiempo tienen un poquito más de responsabilidad. Y sobre todo ¿verdad? El Comité Escolar de Gestión y Riesgo. Son más estrictas. Sí. Ellos son como los encargados de velar por la salud, de que los protocolos se cumplan. Cada centro educativo tiene que tener un termómetro obligado, un doctor de cabecera. Uh-huh. No debe de faltar el alcohol en la entrada. Si, por ejemplo, el centro educativo tiene mucha cantidad de alumnos, pues se debe asignar entrada y salida para diferentes niveles, a modo de que evitar la aglomeración cuando entren y a la hora de salida, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues sí, están habilitadas diferentes salidas y entradas por grados y por áreas, para evitar todo ese congestionamiento, ¿verdad? Entonces, esos son los principales, diría yo, que el Ministerio de Educación pide, que todo centro educativo tenga esta comisión que está conformada por el director y varios docentes que velan por la salud de todos. O sea, qué importante. Si Amanda es la docente encargada y ve que Marta estornuda, rápido a llevarla, hay que aislarla. Porque, pues, como les decía, ¿verdad? Hay padres temerosos de toda esa parte de sí, todavía existe el temor, ¿verdad? Que se dé un contagio. Entonces, para evitarlo, pues sí se trabajan todos estos protocolos. Importante. Por eso es que en algunos colegios no se ha aperturado, porque nuestras
autoridades van de un lado a otro, de este colegio a unas escuelas. Recuerden que nuestro municipio pues tiene varias áreas, varias aldeas, municipios, y el municipio tiene varios caseríos también, ¿verdad? Entonces, pues ese es más que todo lo que el Mineduc pide, ¿verdad? Que es como centro educativo tenga. Sí, lamentablemente creo que vamos a tocar el tema de la deserción también, ya lo mencionaba Marta. Lamentablemente, a raíz de todo esto que ya hemos mencionado, hay muchos estudiantes que abandonaron por completo la escuela, principalmente en las áreas rurales, ¿verdad? Porque aquí hay dos caras, como decimos los chapines, ¿verdad? El área rural no se puede comparar definitivamente con el sector urbano. No. Fueron dos retos totalmente diferentes. La educación en el área rural se vio muchísimo más afectada que el área urbana porque definitivamente los recursos no son los mismos. Por supuesto. Si los estudiantes de los sectores privados contaron con herramientas tecnológicas, computadoras, tabletas, celulares, internet, los del área rural no. O sea, fue un verdadero reto para ellos y creo que el déficit educativo se verá más reflejado en estas áreas rurales, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Entonces, en este retorno a clases presenciales, las escuelas públicas se han visto muy afectadas porque muchos niños ya no están volviendo. O sea, renunciaron a las clases y yo creo que muchos padres hasta los han puesto a trabajar. Como que, exacto, bueno, no estás aprendiendo nada, creo que para aprovechar el tiempo mejor me vas a ir a ayudar a trabajar, te vas a ir a vender dulces o qué sé yo, pero ya no están volviendo a las escuelas, ¿verdad? Entonces, es un reto también para estos niños, claro, que lamentablemente se están viendo mucho más afectados que, como les decía, los chicos del área urbana, ¿verdad? Entonces son dos realidades totalmente diferentes. Claro que sí. De hecho, hace poco platicamos con una compañera, ella da clases en el área rural, como bien lo hacía, y pues el Mineduc manda guías para las escuelas que pues tiene que entregar. Pero aquí hay otro punto, yo estoy en el área privada, yo no estoy como tan obligada a poder hacerle llegar su material a mis alumnos. Sin embargo, ella sí. Y ella comentaba de que no llegaron a traer, fulanito no llegó a traer su guía, vámonos a buscarlo a la casa. ¿Y sí, qué pasaba con esos niños? Algunos pues no estaban porque pues en esas áreas se ve la agricultura, ¿verdad? Entonces iban con los papás a trabajar y allá iban ellas a buscar a los alumnos por tal de que ellos tuvieran su material, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, de dado todo esto, aunque el docente dé todo por llevarle el material, siempre hay una parte de deserción en nuestra comunidad educativa, lamentablemente. Así es muy lamentable, pero también desde el punto de vista del público, por así decirlo, previo a este podcast, a esta reunión, elaboramos una pequeña encuesta en las redes sociales porque también nos interesa mucho conocer la opinión pública. Algunos de los que respondieron a esa encuesta mencionaban de que todavía temen enviar a sus hijos al centro educativo. Hay una madre de familia que me envió un mensaje diciendo que no está de acuerdo en enviar a sus hijos porque todavía no hay seguridad, me decía ella, en los centros educativos y que nada le garantiza a ella de que no se van a contagiar. O sea, a legua se nota el temor todavía, ¿verdad? De que sus hijos se van a contagiar. Entonces ella me decía que está rotundamente en contra de las clases presenciales y que va a continuar con las clases virtuales. Mientras que otros padres de familia me respondían positivamente, me decían, sí, estamos muy contentos de que nuestros niños ya vuelvan a clases, que se reencuentren con su docente, con sus compañeritos. Para nosotros es muy importante que ellos convivan y así sucesivamente. Entonces ahí se puede notar la controversia, de verdad. Es una gran controversia con este tema, porque una cierta cantidad, un cierto porcentaje de la población está totalmente de acuerdo con retomar esta actividad presencial, mientras que otro porcentaje todavía se niega. Y qué difícil manejar la situación. Sí, es demasiado complicado porque no es como que tengamos un punto de vista donde todo sea general y todos nos enfoquemos en algo como tal.
porque sí es muy importante saber que el temor sigue, o sea, la pandemia sigue, el virus está aquí aún, pero si lo vemos del lado emocional, como lo mencionaba Mari, del reencuentro que los niños tuvieron, yo siento que una gran parte de esta población que quiere que los niños regresen es por eso, porque los niños en casa encuentran otras distracciones, como lo es el teléfono. Hay muchas personas que dicen, es que mi hijo pasa todo el tiempo en el teléfono o la televisión. Entonces, salir un poco de esto, de la tecnología como tal que nos ha atrapado durante estos 2 años, siento que es mucho de lo que las personas quieren también para sus hijos, que salgan, que se entretengan con algo más y Correcto. no solo sea algo tecnológico, ¿verdad? Exactamente. Sí, y buen punto eso del antes, o bueno, nosotros crecimos como jugando Sí. a las piedritas o la tierrita, los famosos pastelitos de lodo que nosotros hacíamos. Lamentablemente nuestros niños eso ya no lo tienen, porque la tecnología nos atrapó. Definitivamente. Y es que se ha vuelto una herramienta tan indispensable, o sea, tanto para el docente como para los estudiantes. La tecnología es la herramienta principal, Definitivamente. ¿verdad? Entonces, es imposible continuar con la educación si no tienes un dispositivo, Claro, si no sí. tienes internet. Entonces, para los padres de familia fue un verdadero reto también, porque económicamente hablando, o sea, dejaron de pagar bus para enviar a sus hijos a los colegios. Pero ¿qué pasa? Si no tenían computadora o teléfonos, tuvieron que acceder a comprar Exacto. estas herramientas y empezar a pagar un plan de internet para que sus hijos pudieran continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que también la economía se vio afectada hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, de hecho, mencionaban hace poco de que habían establecimientos que pedían como requisito una computadora, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a otros niveles, ¿verdad? Entonces Sí, definitivamente la tecnología se ha vuelto tan indispensable. Claro. Pero bueno, me gustaría tocar siempre dentro del tema educativo, me gustaría tocar un poquito el tema superior de los universitarios, ¿verdad? Porque hablábamos ahorita del sector primario, ¿verdad? Del nivel primario y preprimario. Pero ¿qué pasa con los estudiantes universitarios? Porque acuérdense que la modalidad virtual fue para todos los niveles, para todos los niveles, o sea, nadie se escapó de esa modalidad. Los estudiantes universitarios también muchos abandonaron su carrera. ¿Por qué razón? Porque muchos se quedaron sin empleo, ya no tenían los recursos para seguir pagando la mensualidad de la universidad. Ese fue un reto bastante grande y quienes todavía continúan en esa lucha, pues a algunos les ha tocado que combinar el trabajo y los estudios. Sé de algunos casos que trabajando y están con los auriculares escuchando la clase. O sea, imagínense qué gran reto. Entonces, para ellos, ¿cómo consideran ustedes que será este retorno a la universidad si, por ejemplo, ¿verdad? Si yo estuviera trabajando y aunque sea con auriculares o en mis ratitos libres me conecto a mi clase, pero ¿qué va a pasar ahora que les exijan a los estudiantes universitarios regresar a las clases presenciales? O sea, ¿qué va a pasar también en este nivel? Pues yo creo que es un reto bastante grande, como lo mencionabas, porque para los que siguen aún en la universidad, que se pudo mantener el pago de la universidad, que hubo un empleo, que gracias a Dios mantuvieron el empleo y pudieron seguir con sus clases, desafortunadamente a nivel conocimiento es totalmente diferente. Yo siento que el conocimiento que se obtiene yendo a una clase presencial, a tenerla en línea, es muy complicado porque en casa puedes tener muchos distractores, como bien los mencionábamos, los distractores se han presentado demasiado, entonces como que estás en tu clase, pero para que estén hablando a alguien en tu casa y le pones atención a tu Te interrumpen. Exacto. Y ya dejas de escuchar al licenciado. Dejas de escuchar al licenciado, entonces ¿en qué estábamos, verdad? Me hacen una pregunta y me quedé en blanco porque no sé qué estaban hablando, entonces le perdés la atención a tu licenciado y vas perdiendo en sí el ritmo de tu clase y te vas perdiendo de los temas y van 2 años de pandemia, entonces el nivel
a nivel conocimiento está muy complicado y regresar a clases presenciales, como mencionaba Mari con los alumnos, uno hasta los licenciados ya los desconoce, ¿verdad? Exactamente. Sí, definitivamente creo que el déficit educativo se verá reflejado en todos los niveles, porque no es lo mismo definitivamente estar frente a una computadora o un teléfono que estar presencialmente y pues trabajar actividades grupales o salir a hacer trabajos, ¿verdad? Poner en práctica la carrera, porque si no estoy mal, muchos universitarios ni siquiera hicieron prácticas ni preprácticas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se verá reflejado. Otra de las consecuencias considero que será la comodidad. Sí. O sea, tanto los niños, los adolescentes y los universitarios, creo que mientras se han mantenido las clases virtuales, se han acomodado muchísimo, han recibido clases inclusive en pijama, en la cama, en el sillón, en el comedor, Sí, qué sé sí. yo, o de viaje y con los auriculares escuchando la clase, ¿verdad? O sea, ha tenido muchas ventajas, pero también desventajas. Claro, y una sí. de ellas va a ser la comodidad, porque qué golpe ahorita de decir, bueno, ya regresemos a las clases presenciales, madrugar, tomar la mochila, tomar el bus o el carro, qué sé yo, y dirigirse a la universidad. O sea, ya muchos se acomodaron a estar en casa, entonces ahorita inicia un nuevo reto. Exacto. Definitivamente, creo que nosotros también entramos en esa comunidad. Imagínense ahora viajar hasta la universidad, cuando antes pues medio despertábamos y ya entramos al enlace y ya es tarde, ¿verdad? Entonces sí, qué reto el que se nos viene también. Sin embargo, creo que va a ser un motivo de alegría, porque muchos estudiantes universitarios han manifestado su opinión en los medios de comunicación o en las redes sociales de que lamentablemente, como les decía, no han salido a hacer prácticas ni preprácticas. Sí. Y para una carrera universitaria, ustedes saben que es sumamente importante, es crucial una prepráctica y una práctica, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no se ha llevado a cabo eso, y ahorita pues ya se empiezan a retomar las actividades, cosa que también beneficia pues el aspecto psicológico y social de los estudiantes, porque la convivencia para mí es muy importante. Entonces creo que pues va a tener ciertas ventajas y desventajas, ¿verdad? Sí, hablando de ese tema, el tema psicológico, yo siento que es muy importante porque la timidez que genera estar en tu casa, o sea, te estás en cuatro paredes recibiendo una clase y luego terminas tu clase y ahí terminó. En cambio, estando uno yendo al establecimiento, tenés más contacto, incluso con el del bus, ¿verdad? Correcto, Hasta tiende sí. uno a echar platicar. plática con el del bus. Entonces, como que también esa área psicológica se va desarrollando, aprendes a convivir con los demás. Estando en tu casa es totalmente diferente. Puedes mandar un mensaje al grupo y ahí quedó. Pero siento que en muchas ocasiones esto está afectando mucho. Yo, justamente con la encuesta que realizamos, me escribió una persona muy cercana a mí: yo ya no quiero ir a estudiar. Y fue como que un impacto, porque yo había hablado algunos días atrás con ella y me dice: mira, es que yo ya no le hallo como Volver. el gusto al estudio, yo ya no quiero volver. Y le digo yo: no, seguí, ¿va? Porque esto nos va a llevar a algo bueno. Y si dejas ahorita, te vas a arrepentir después. Pero entró en esa etapa de psicología de que ya no, ¿para qué? No estoy aprendiendo. Entonces esa parte está impactando mucho. Definitivamente. Y bueno, pues concluimos con este podcast que estuvo muy, muy interesante, muy ameno, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Miss, por acompañarnos, por compartirnos este tema tan importante y tan actual, ¿verdad? Porque realmente se está hablando mucho de este tema. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayas interactuado con nosotros en este tema. Gracias, sobre todo porque es algo que no se habla, ¿verdad? Pero debe de hablarse también de los beneficios y como hablaban ustedes, ¿verdad? No solo en las escuelas, sino también en las universidades, lo que se viene con la reapertura de las clases presenciales. Así es.
Así que muchísimas gracias a ti también, Marta Paz, Gracias a por ustedes compartir con nosotros este tema tan importante. Entonces, concluimos y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.